Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar, a reiniciar nuestros puntos del programa. Se recuerdan que lo último que vimos fue lo referente a los tributos antes del examen parcial. Y en aquella oportunidad yo les mencioné cuáles eran los impuestos, los tributos, cómo se habían originado y en los estados más antiguos, como es el caso de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, en el tiempo de Pericles en Grecia y Julio César en Roma. Pero aquí estamos hablando de tributos. En aquella oportunidad yo les señalé que los tributos se podían definir como aquellas prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Tienen que ponerle mucha atención a la definición de recursos públicos, a la definición de los tributos y a la definición de los impuestos, porque a través de los años me he dado cuenta que tiende a confundir a los alumnos. Entonces pónganles atención porque pareciera que son lo mismo, pero tienen sus grandes diferencias. Eh, en ese material que les entregué antes del examen de los tributos, al final hay un cuadro sinóptico donde está la clasificación de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y cuál es la subclasificación de cada uno de ellos. Ahora bien, es necesario que ustedes sepan que los tributos pudieron haber surgido en el estado antiguo, pero su principal desarrollo lo tuvieron en el estado feudal. ¿Y cómo surgen la figura esta de los impuestos? ¿Se recuerdan? Se recuerdan que incluso hay películas, pero en la historia me imagino que no han leído, cuando Oriente, Jerusalén, cayó en manos de algunos países de Oriente. Entonces, los países occidentales, principalmente en Europa, fue una molestia generalizada y entonces se organizaron los reyes de aquellos tiempos y fue así como empezaron las famosas guerras de las cruzadas. La guerra de las cruzadas, como se le denominó, duró muchos años y eso hizo que el capital, los bienes de los reyes, de los señores feudales, pues se fuera escaseando, se fuera terminando y aún no había concluido el problema. A alguien se le ocurrió, basado en ese sentimiento espiritual de lo que significaba Jerusalén, pues decidieron pedirle ayuda a los vasallos, a los siervos de la gleba, a toda la clase de sociedad que no estaba incluida dentro de la aristocracia. Y desde luego, pues también como ellos eran creyentes, aceptaron colaborar para, para seguir financiando a los que iban a la guerra de las cruzadas. El resultado, el resultado de cuando concluyó esas guerras es que los reyes y los señores feudales habían aprendido algo. Y es que además de los tributos que ya pagaban, los miembros de aquella sociedad, que no era de la aristocracia, todavía tenían recursos para pagarle al rey y a los señores feudales. Y entonces lo que daban en concepto de ayuda se convirtieron en impuestos, o sea, en pagos obligatorios. En el estado feudal, yo siempre les he comentado que eran creados los impuestos en una forma arbitraria por el rey.
y que este poder tributario que ejercía el rey, pues se vio limitado cuando crearon la primera constitución en Inglaterra. Y como consecuencia de ello, pasó ese poder tributario a los lores representantes del pueblo inglés. Y fue una situación que los demás pueblos europeos lo siguieron haciendo. Pero ¿cuáles eran los principales? Vamos a mencionar algunos impuestos que existían en aquella época del Estado feudal. El primero, les voy a mencionar algunos, no todos. Uno que se llamaba capitación. Capitación. Y este es el impuesto que pagaba cada ciudadano de aquella época por cabeza una vez al año. Otro llamado servidumbre matrimonial o formariage, se escribe formariaje. Este era un impuesto que pagaba el hombre que se quería casar con una mujer ajena al feudo donde él residía. Entonces tenía que pagar ese impuesto al señor feudal a donde vivía la mujer con la que se pretendía casar. Otro llamado mano muerta. Este impuesto era la facultad que tenía el rey de quedarse con todos aquellos bienes inmuebles, bienes muebles, o sea, las herencias de los siervos que no habían tenido descendencia, o sea, morían sin tener hijos. Eso es lo que ustedes en la actualidad, cuando estudiaron derecho civil, conocieron como herencias vacantes. Es prácticamente lo mismo, que el Estado se queda con los bienes, y que lo van a leer también cuando estén en derecho tributario en el curso de herencias, legados y donaciones, mano muerta. O sea, algo que ha subsistido a través de todos estos siglos. El otro es el censo. Este era un pago que hacían todos aquellos sujetos que poseían bienes inmuebles y que lo tenían que pagar en atención a la porción de tierra que poseían. El pecho o talla, llamado así porque en el marco de la puerta hacían una marca con la que se acreditaba que ya se había pagado el impuesto que tenía que pagar una vez al año cada familia. Y imagínense, arriba está el de capitación, el que les mencioné al principio, que es por persona, una vez también al año. Solo ahí ya nos damos cuenta de que hay un doble pago. Estaba también el impuesto llamado tasas de rescate. Este era un impuesto que pagaban todos aquellos que no querían poner su fuerza de trabajo al servicio del rey o del señor feudal. O sea, para no prestar servicio, pues entonces tenían que pagar el impuesto llamado tasas de rescate. Había impuestos que se cobraban por pasar un puente, impuestos que se pagaban por pasar por una carretera, o sea, privada en otras palabras. A uno se le llamaba pontazgo, al otro peaje, y son dos impuestos que han subsistido a través de los años. En Guatemala, por ejemplo, hay un peaje que se paga en la autopista de Palín-Escuintla. Si usted no quiere irse por el camino antiguo, pues se puede ir por una mejor carretera, pero tiene que pagar una cantidad de dinero, peaje. También encontramos lo del puntazgo. Hay un puente que se hizo para unir San José y el municipio que está a la par, no me recuerdo ahorita el nombre, con Monterrico. Para pasar por ese lugar, por ese puente, hay un pago, si mal no recuerdo son 15 quetzales, es el famoso puntazgo. Si salen para México por el Carmen o por Tecumumán,
les cobran una cantidad de dinero por el pago, por el paso del puente, puntazgo. O sea, hay algunos de esos impuestos que subsistieron a través de los años. Ya en 1789 se creó el primer impuesto sobre la renta en Inglaterra y era un pago que se exigía por los productos que se obtenían de la tierra o las rentas que se obtenían de los capitales. Esto es unos ejemplos de impuestos que se pagaban en el estado feudal. Los impuestos no siempre han significado o han cumplido el objetivo que en la actualidad tienen. En la actualidad nosotros pagamos impuestos para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Acuérdense que en la Constitución de la República, en el artículo 135, en la literal D, dice que todos los guatemaltecos deben de contribuir con el gasto público en la forma prescrita por la ley. ¿Y cómo se contribuye? ¿Cómo se contribuye con el gasto público? Pues pagando impuestos. Y estos pagos van al fondo común y el Estado los va a utilizar de acuerdo al gobierno, a la política del gobierno de turno. Pero no siempre los impuestos han tenido el objetivo que actualmente tienen. Por ejemplo, ya al hablar de definiciones, Montesquieu en el siglo XVII dio una definición de impuestos diciendo que era la porción de los bienes que cada ciudadano da al Estado para tener seguridad sobre los que le quedan y para gozar de estos más placenteramente. Si se dan cuenta, no era ningún pago para satisfacer necesidades sociales, sino era un pago que los ciudadanos de aquella época le pagaban al rey, al Estado, para tener la tranquilidad, la seguridad de que los bienes que le quedaban los podían gozar, porque como ya habían pagado el impuesto, entonces los bienes que les dejaba el Estado, pues esos ya los podían gozar sin ningún problema. O sea, totalmente diferente a la concepción que se tiene ahora de los impuestos. Una definición más moderna, Francisco Nitti dice que el impuesto es una parte de la riqueza que los ciudadanos dan obligatoriamente al Estado. Fíjense que aquí ya se incluyó la palabra obligatoriamente al Estado y a los entes de derecho administrativo. Si habláramos de pagos que nosotros damos al Estado, sería a la SAT. Y entes de derecho administrativo, por ejemplo, las municipalidades, como el YUSI, o el impuesto de herencias a la sección de herencias, legados y donaciones que forma parte del DICABI, que es parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Y continúa, para ponerlos en condiciones de proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas. O sea, aquí la mentalidad ya cambió. Es un dinero que el Estado cobra para atender las necesidades de la sociedad. Pero, le agrega, su carácter es coactivo. Y su producto se destina a la realización de servicios de utilidad general. Entonces, en esta definición de Francisco Nitti, encontramos dos elementos que dicen pagos obligatorios, pero aún si siendo obligatorios no se pagan, pues tienen un poder coactivo. O sea, los puede cobrar coactivamente el Estado. Y en nuestro país es a través del proceso económico coactivo. Y se recuerda que les dije que las multas eran bien fuertes. El Código Tributario establece que si uno no paga un impuesto, la multa es del 100% del impuesto omitido. Claramente,
si contraponemos estas dos definiciones, la del siglo XVII y esta de Francisco Nitti, que es más moderna, la razón de la existencia del impuesto es totalmente distinta. Pero veamos dos definiciones legales. Ernesto Flores Zavala cita en su obra la definición del Código Fiscal de la Federación Mexicana. Y en él señala que son prestaciones en dinero o especie. Si recuerdan que les puse el ejemplo de que México sí recibía pago de impuestos con moneda, pero también recibía en especie para todos aquellos casos de la explotación minera, los metales preciosos. Y entonces aquí lo está señalando esa definición del Código Fiscal, que el Estado fija unilateralmente. Los impuestos no nacen de un acuerdo de voluntades. Los impuestos nacen de la imposición unilateral que el Estado hace mediante el ejercicio de su poder tributario. La diferencia es que el poder tributario en la actualidad se manifiesta a través de la ley. Y, por ejemplo, la SAT no tiene iniciativa de ley, pero hay un directorio donde se empieza a plantear la necesidad de un impuesto o de reformas a las leyes impositivas actuales, y serán los técnicos los que hagan una presentación del proyecto y se lo entreguen al ministro de Finanzas, que es el presidente del directorio, y pues lo va a trasladar al Ejecutivo para que ellos, con iniciativa que tienen de ley según la Constitución, lo presenten al Congreso de la República. Y entonces estamos hablando de que no es un acuerdo de voluntades, sino son disposiciones unilaterales que el Estado crea. Lo más que realizan es invitación a determinados sectores, los que van a ser afectados, para explicarles el contenido de la ley y oír sus manifestaciones. Pero se quedan solo en oír las manifestaciones, no incluyen temas en los cuales los de la iniciativa privada los están queriendo incluir para que no sea tan fuerte el impacto de la ley que se pretende crear o modificar. Sencillamente ya los oyeron y presentan el proyecto tal y como lo crearon al Congreso de la República. Por eso es que esta definición dice que el Estado fija unilateralmente y repite con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincide con lo que la ley señala como hecho generador. Aquí surge para ustedes una nueva figura, el denominado hecho generador. ¿Qué es un hecho generador? Pues estas son hipótesis, son condiciones que establece la ley que crea el impuesto. Hay leyes que tienen solo un hecho generador y otras que tienen varios hechos generadores. Por ejemplo, el IUCI. ¿Cuál es la condición del IUCI, o sea, del hecho generador? Todas aquellas personas propietarias de bienes inmuebles, poseedores o usufructuarios de bienes del Estado, están obligados al pago de este impuesto. Todos los que me están oyendo, al día de hoy no tienen ningún inmueble. Pero si el día de mañana, pasado, compran un inmueble, automáticamente se ubicaron dentro del hecho generador que establece esa ley. Y entonces les va a surgir, por cumplir la condición de la ley, les surge la obligación del pago del impuesto. Pero también hay otras leyes que tienen varios hechos generadores, como el impuesto sobre la renta, donde incluso hay varios regímenes. Y entonces depende de cada sujeto en el régimen donde se ubica, así es el pago del impuesto, la tasa impositiva que va a tener que pagar. O sea, aquí surgió en esta definición legal algo más tributario, que es la figura del hecho generador, que es un elemento de la relación jurídico-tributaria. Pero si nosotros vemos nuestra regulación legal, vamos a encontrar en la Constitución que el Congreso de la República, según el artículo 171, en su literal C,
es el facultado para decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, conforme el Estado lo demande. No dice conforme la sociedad lo demande, no, conforme el Estado lo demande. Y es el que va a determinar las bases de la recaudación, o sea, sobre qué va a recaer el impuesto, cuál es la tasa impositiva, cuál es el elemento cuantitativo, el tiempo de pago del impuesto. Pero además, hay un artículo del 239 que se refiere al principio de legalidad. Y en él se vuelve a repetir que el Congreso es el que con exclusividad va a ejercer el poder tributario. O sea, el Congreso de la República, creando los impuestos ordinarios y extraordinarios. Pero ojo, agrega arbitrios y contribuciones especiales. Cuando el legislador extraordinario creó este principio de legalidad, violentó la doctrina del derecho tributario. ¿Por qué? Porque desde el primer día de clases yo les dije a ustedes que los tributos son tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y ese es el campo de acción del derecho tributario, que proviene de dinero de los particulares. Y les señalé cuando hablamos de las ramas del derecho financiero que existía un denominado derecho fiscal, y que ese derecho fiscal regulaba todas las demás formas que tiene el Estado de captar dinero de los particulares que no son tributos. Y eso es lo que está dentro del derecho, perdón, ahí es donde se encuentran ubicados los arbitrios. Por eso es que este arbitrio que se tiene que pagar en el primer semestre se refiere unos 3 meses, perdón, del boleto de ornato. No es un impuesto, es un arbitrio. Pero lo grave del asunto es que excluyó a las tasas. Si lo que pretendía el legislador extraordinario era limitar el excesivo ejercicio del poder tributario que estaban teniendo las corporaciones municipales, creando gravámenes para la población mediante la denominación de la figura esta de los arbitrios, pues está bien que dijeran que el Congreso de la República tenía que crear los arbitrios, pero hubieran dejado también las tasas. No, que ahora lo que está sucediendo es que las corporaciones municipales están creando tasas, pero que disfrazan con ese nombre la puesta en vigencia de arbitrios. Y como las tasas no dice que el Congreso las tiene que autorizar, entonces las están autorizando las corporaciones municipales. Pero si nos trasladamos al Código Tributario, se sigue violando la doctrina tributaria. Porque cuando leemos el artículo 10 del Código Tributario, encontramos que dice clases de tributos. Son tributos los impuestos, los arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Hay una flagrante violación a la doctrina al decir que los arbitrios son tributos. 1. 2. Si ustedes ven el esquema que les di de los tributos, dice impuestos, tasas y contribuciones especiales. Después viene la subclasificación de las contribuciones especiales: por seguridad social, por mejora y por gasto. Aquí el legislador ordinario puso o clasificó a las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, poniéndolas al mismo nivel como género, cuando la primera es el género y la segunda es la especie. Y con eso se ha violado también la doctrina. Sobre esta gran laguna, cuando estemos en el tema de las tasas, que va a ser la próxima clase, creo yo, voy a seguir tocando este problema que tenemos con nuestra Constitución y el Código Tributario. También define en el artículo 11 lo referente al impuesto. Y dice que es el tributo que tiene como hecho generador, vuelve a mencionar la figura del hecho generador,
que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. O sea, menciona el hecho generador y señala que no tiene nada que ver con el contribuyente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pagamos un impuesto, el dinero va al fondo común y esos dineros los utiliza el Estado de acuerdo a la política del gobierno de turno. Bueno, eso es con respecto a las definiciones. Ahora, tanto doctrinarias como legales. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una definición según Ernesto Flores Zavala? Pues lo primero que es una prestación. ¿Por qué es una prestación? Porque cuando pagamos un impuesto, el ciudadano, el contribuyente, solo le paga al fisco y no recibe ninguna contraprestación, no recibe nada a cambio. Yo en el pasado, todavía en son de chiste, decía, bueno, cuando ustedes pagan el impuesto de circulación, lo pagan y a ustedes les van a dar a cambio su recibo y su calcomanía. En las actuales fechas, solo nos dan el recibo, ya ni calcomanía nos dan. ¿Por qué? Porque en los nuevos sistemas informáticos, la SAT creó un sistema mediante el cual se ahorra papel, se ahorra energía, se ahorra tinta. Y dice, bueno, usted ya pagó, entonces ahora puede accesar para imprimir su constancia, que no puede ser calcomanía porque no se pega en ningún lado, sino que es un pedazo de papel en el que consta de que usted pagó el impuesto del vehículo que ahí se enumera y que tiene en números grandes y repintados el año del pago que está correspondiendo. Igual cuando pagan ustedes el IUSI, Impuesto Único sobre Inmuebles, van a la municipalidad y solo les dan un recibo. No hay contraprestación a cambio, en ningún pago de impuestos. Solo son pagos de carácter obligatorio que el Estado tiene como coaccionarnos para que lo paguemos y que entonces el Estado ya los va a utilizar como él considere más conveniente, según los fines del gobierno de turno. Esos pagos se pueden hacer en dinero o en especie, ya lo señalaron en la definición de la Federación Mexicana, pagos en dinero o en especie. Nosotros quedamos bien claros que en Guatemala estamos hablando de pagos en dinero. Tienen un carácter obligatorio. Una vez que nos ubicamos dentro del hecho generador, no nos queda más que el pago del impuesto. No tenemos otra alternativa más que cumplir con la obligación de pagar el impuesto. Luego, la necesidad de la existencia de un hecho generador. O sea, toda ley tiene que tener la condición, o sea, la situación que el sujeto, el contribuyente debe de cumplir para que le nazca la obligación del pago. Caso contrario, ¿cómo podría establecerse ese vínculo entre el fisco como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo? Y por último, dice se destina a cubrir gastos públicos. Pues ya les leía a ustedes el artículo de la Constitución nuestra donde dice que todos los guatemaltecos deben contribuir con el gasto público. Y el gasto público se contribuye pagando impuestos. Pero en sí, ¿qué es el gasto público? Hay un tema más adelante, pero en sí, el gasto público son todas aquellas erogaciones que hace el Estado para atender las necesidades de la población y las necesidades propias. El Estado tiene que cumplir con el pago de salarios, comprar insumos, comprar bienes muebles para los hospitales, para los centros de salud, la demanda que hay ahora, incluso con manifestaciones y toma de carreteras porque no hay pupitres. Hay una molestia generalizada que en los 3 años los ministros de educación, porque creo que hubieron varios, todo este tiempo de la pandemia, y no se preocuparon de remozar las escuelas que estaban deterioradas y comprar pupitres, los fueron a encontrar igual o peor.
Entonces hay una manifestación. Los médicos cuando salen a manifestar porque no hay medicinas en los hospitales o no les han pagado los salarios de 3, 4, 5 meses. Bueno, los impuestos sirven para cubrir los gastos públicos, que son de dos clases. Ya cuando veamos los gastos públicos vamos a agregar otra clase de gastos. De todo esto que hemos hablado, se pueden inferir las características de los impuestos. Una característica es que se rigen por el principio de legalidad. Nullum tributum sine lege. No existe tributo si no existe ley. El Estado nunca va a poder cobrar un impuesto si previamente el Congreso no ha creado la ley impositiva. Obligado. Podrá hacer cobro de cualquier otra cosa o exigencia de pago de dinero de cualquier otra situación, menos un impuesto si no tiene la base en una ley. Los pagos son de carácter obligatorio. Si yo me ubico dentro del hecho generador, o sea, la condición que la ley señala, me nace la obligación y yo tengo que pagar, si no, están las sanciones. No hay ninguna contraprestación a cambio. Eso es lo que más lo diferencia de la tasa, como lo vamos a ver el próximo día. No hay ninguna contraprestación y ya se los expliqué. Nosotros solo pagamos y recibimos, nos dan nuestro recibo, lo tenemos que guardar por si se va al sistema y se pierde la información por parte del Estado para que no nos cobren dos veces. Se destinan los impuestos para satisfacer las necesidades sociales y las necesidades del propio Estado. Y por último, todos los pagos van al fondo común. Todos los pagos de los impuestos van al fondo común. Cuando veamos los otros dos tributos, tasas y contribuciones especiales, ustedes se van a dar cuenta que esa es una gran diferencia. Solo los impuestos van al fondo común. Bien, entonces ahí tienen ustedes ya las características de los impuestos. Ya tienen la base legal, tienen los antecedentes. Y volvamos ahora al tema de cómo se clasifican los impuestos, según el esquema que les presenté. Se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuál es la gran diferencia entre los impuestos directos y los indirectos? La gran diferencia estriba en que el impuesto directo lo tiene que pagar la persona que la ley señala como obligado al pago. O sea, la ley dice de una vez quién lo tiene que pagar. Y ese sujeto no puede decirle a otro, usted lo va a pagar en lugar mío, o me va a reponer lo que yo pagué. El caso del IUCI. Me gusta citar esas leyes que son las más sencillas. El IUCI dice el propietario de bienes inmuebles, el usufructuario de bienes del Estado, el poseedor de tierras, que hay mucho poseedor en Guatemala. Y entonces dice claramente que ellos que están en esa condición tienen que pagar el impuesto. Alguien me dijo en alguna oportunidad, pero si es una persona que tiene varios inmuebles y los renta, bueno, pues él puede incluir dentro de la renta el pago del impuesto. Perfecto. Si lo pone dentro del monto, sin especificarlo, no se puede decir que está pagando el impuesto, está pagando renta. Que de ahí va a tomar para pagar el impuesto es una situación diferente. Pero si en el contrato de arrendamiento va a decir, y además debe cumplir con la obligación de pagar la luz, el agua, antes se incluía el teléfono, en algunos casos todavía, así como pagar trimestralmente el impuesto único sobre inmuebles, pues desde luego que se puede hacer, es un pacto. El contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades y si el inquilino lo va a aceptar, pues está bien. Pero ¿qué pasa? Si ese inquilino resultó malo, solo pagó los 2 meses
y deja de pagar los meses subsiguientes. Y con ofrecimientos, con abonos, va tratando de salir, pero los meses continúan pasando y él no paga la renta. Si no paga la renta, mucho menos está pagando el impuesto. Y de ahí sigue el proceso de desahucio y le lleva 3 años para poder desahuciarlo de la casa. En unos 3 años ya ni le pagó renta, no pagó el agua y tampoco se la cortaron, ni los de la luz, porque suele suceder, mucho menos el impuesto. Cuando la municipalidad se da cuenta de que hay un atraso de 3 años, entonces va a mandar a requerir el pago del UCI que está atrasado. ¿A quién se lo va a requerir? ¿Al propietario o al inquilino? Bueno, se lo va a requerir al propietario. El propietario va a mandar un escrito acompañando el contrato de arrendamiento diciendo que él no tiene la obligación porque le trasladó la obligación del pago del impuesto al inquilino. A la municipalidad no le importa. A la municipalidad no le importa con quién pactó el pago. Para ella, el obligado es el propietario del inmueble y es el que va a demandar. Muy diferente es el pago del impuesto indirecto. El impuesto indirecto tiene el problema que la ley señala a un sujeto como obligado a pagar, pero este puede trasladarle a un tercero la carga tributaria. Y eso sí lo puede hacer y la ley no lo prohíbe. En otras palabras, en el primero, el impuesto directo, no opera el fenómeno de la traslación, y en el segundo sí opera el fenómeno de la traslación, que es uno de los fenómenos que tenemos que analizar en el transcurso de estas clases. Bueno, les quiero contar que en la otra clase me quedé exactamente en este punto, porque hubo un apagón aquí, se fue la señal, y ya no me pude conectar, y entonces di por concluido ahí la clase. Además, me parece bueno terminarla aquí para poder darle la explicación completa de los impuestos directos e indirectos el próximo miércoles. Y si da tiempo, pues entramos al tema de las tasas. Estaba viendo que alguien me estaba preguntando aquí que dice que no se examinó de la parte teórica. Por favor, los que tuvieron problemas con el examen, ya les puse ahí una razón al inicio de que hagan las solicitudes directamente a mi correo. Por favor, no hablen con la coordinación, porque la coordinación tiene otras actividades y no me va a trasladar inmediatamente a mí la información. Mejor directo, ya que estamos en contacto por esta vía. Ahí les puse mi teléfono, mi correo. Escríbanme pidiendo el examen extraordinario y me mandan su excusa, y yo ya les voy a decir el próximo miércoles cómo es que vamos a proceder para el examen. Si hay algún problema de alguien que no pudo examinarse por la parte práctica, como leí, sí, creo que es Alejandro, que no pudo hacer la segunda parte del examen, me tienen que hacer la solicitud y me tienen que justificar por qué no lo hizo. Y al final, si le aparece examen, porque los exámenes aparecen, si ya lo hizo, se examina de nuevo y aparece, yo le voy a calificar los dos, y en el que saque menos es la nota que le voy a poner, si es que no es que se lo anulo. Así es como estamos. Iztapa es el municipio que está a la par para ir a Monterrey cuando se paga el Pontazgo. Gracias, Alan y Mauricio, por recordarme cómo se llamaba el municipio. Eso quiere decir que no he bajado mucho a la playa, pero ya va siendo hora. La otra cuestión importante que me están preguntando es qué leyes se van a evaluar para el segundo examen. Bueno, pues las leyes que vamos a evaluar es la ley de
orgánica del presupuesto, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y, si mal no recuerdo, permítanme, aquí tengo el programa a la mano, la ley de libre negociación de divisas, pero esos son como 8 o 10, 12 artículos. Las fuertes son la del presupuesto y la ley orgánica de la Contraloría. Hay que empezar a leerlas. Eso es para el segundo parcial. Sobre el impuesto de solidaridad, me abstengo en este momento de darle la explicación a la compañera, se me perdió si es hombre o mujer, pero eso lo voy a explicar en la próxima clase. Para no adelantarles, otros nos vamos a quedar con más dudas. Muy bien, compañeros, entonces por las razones ya expuestas, doy por concluido la clase del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena noche.